literal, nos toca empezar a hablar del final de la Guerra Fría, ¿no? Ya le hemos dedicado, creo que, muchas horas a hablar de el desarrollo de la Guerra Fría, ¿no? Los bloques, lo que está pasando en América Latina, ¿no? Eso ya lo hemos, creo que, dejado muy, muy claro. Y ya habíamos hablado de cómo la década de los 70 es una década de crisis en ambos bloques. En el caso del bloque capitalista dijimos hay una crisis económica muy seria que se acompaña de una crisis de liderazgo de los Estados Unidos. Y del lado comunista hay una situación similar, ¿no? O sea, hay una crisis económica, no es un estancamiento económico, ¿no? Les dije, el periodo de Brezhnev es conocido como el del estancamiento brezhneviano, porque la economía soviética no crece, y cuando una economía no crece y la población sí crece, pues ahí hay una diferencia que termina por aplastar a las economías. Eh, y una crisis de liderazgo, ¿no? China es cada vez más independiente, de hecho, ¿se acuerdan? Vimos eh, una imagen de la primera cumbre entre Nixon y Mao, el histórico dirigente chino de la China comunista. Bueno, estos cambios, por supuesto, transformaron por completo el panorama internacional, ¿no? Y pusieron las cosas a tal punto eh, que todo se puso enredado, ¿no? Podemos hablar que a finales de la década de los 70 hay un recalentamiento de la Guerra Fría. O sea, por un lado, Estados Unidos trata de recuperar algo de liderazgo, ¿no? Sobre todo después de la crisis, no, no solo Vietnam, sino inclusive del gobierno de Nixon, que es como tan vapuleado. O sea, hay que hacer algo para que esto se vea, digamos, renovado, ¿no? Presionar a la Unión Soviética es mejor que a lo mejor investigar a Nixon y sus nexos con, ¿no? Mil cosas. Eh, y del lado soviético también, ¿eh? Para Brezhnev es importante no perderle de vista la retórica de el enfrentamiento. Se los dije, ¿no? Khrushchev trató de hablar de la coexistencia pacífica. O sea, podemos llevarnos bien, no hay que llevarnos mal. Y lo destituyen. De hecho, es el único que destituye. Bueno, a Gorbachev ahorita vamos a ver qué le pasa. Eh, y en cambio Brezhnev dice, no, a ver, hay que combatirlo. Nuestro propósito es acabar con el capitalismo internacional, ¿no? Entonces, de hecho, era una retórica muy abierta de Brezhnev de pelearse con Estados Unidos, ¿no? En el discurso toda la vida. Eh, la ventaja o desventaja, ¿no? Bueno, pues es que hay cambios en todo, ¿no? Nixon no es siempre presidente. Después de Nixon siguen una serie de presidentes. Primero Gerald Ford, que era su vicepresidente, que pues tiene que un poco dar la cara por los republicanos. Al término del periodo que completa Ford, llega Jimmy Carter, ¿no? El presidente Jimmy Carter es conocido como el gran defensor de los derechos humanos. Y con esa bandera se enfrenta a la Unión Soviética, fíjense. Ya no es el asunto de el conflicto ideológico, es un asunto por los derechos humanos. Y eso pone medio en aprietos a Brezhnev porque pues, no tiene un récord histórico de derechos humanos que cumplir. Y en ese punto de quiebre, pues se muere el pobre Brezhnev. Se muere, pobre. En Estados Unidos hay cambios y llega a la presidencia un antiguo actor de Hollywood. A ver, ¿qué presidente estadounidense fue actor de Hollywood, saben? No, maestro, ni idea, nunca había escuchado eso. Eh, Denme un segundo, que me están escribiendo de la escuela. Eh, el presidente Ronald Reagan, que es bueno, Reagan dicen los gringos, ¿no? Fue actor de Hollywood y actuó en westerns así con ay, ¿cómo se llama este hombre? Con John Wayne, el de los películas de vaqueros, pues, ¿no?
Reagan fue un actor, pues, más o menos, una carrera pues, no muy brillante, ¿no? Acaba en la política y fue gobernador de California. De hecho, cuando Schwarzenegger se postula como gobernador y gana, la gente le veía muchas similitudes con Reagan. O sea, un hombre con un arrastre popular, ¿no? Por su carrera fílmica, y que no se convirtió en presidente. Pues el que se convirtió en presidente fue Trump más que Schwarzenegger. Pero bueno, pues imagínense el cambio, ¿no? O sea, habíamos tenido presidentes que históricamente habían venido básicamente de dos lugares. Del ejército, porque habían tenido una carrera militar importante. Eisenhower es el mejor ejemplo, o Truman, ¿no? O sea, los que estuvieron vinculados o con la Segunda Guerra Mundial, o con la Guerra de Corea, o con la Guerra de Vietnam, ¿no? El propio Kennedy es un héroe de guerra, no de la Segunda Guerra Mundial, porque no es tan viejo, sino de la Guerra de Corea. De hecho, Nixon es el primero que no lo es, ¿no? Y los otros se vuelven políticos profesionales, digamos, ¿no? O sea, gente que se ha dedicado al partido durante muchos años, como en México. En México tenemos políticos de esos, ¿no? La mayoría son, digo, el propio Andrés Manuel López Obrador es uno de esos, ¿no? Es un político, o sea, el presidente López Obrador empezó su carrera en el PRI en los 70s, y entonces hoy, 40 años después, pues sigue en esto, ¿no? Es un político profesional. Entonces, cuando llega un actor, o sea, imagínense, ¿no? Es como si Sergio Mayer se volviera presidente de México. Bueno, no le damos ideas al señor Mayer, ¿verdad? Ahora que anda tan creativo. Pues es un cambio increíble, ¿no? Ahí hay una serie de otras cosas que vamos a ver, porque no solo de por qué llega Reagan, sino con qué agenda llega Reagan. Eh, bueno, a ver, ¿alguien sabe por qué se acabó la Guerra Fría? ¿Alguien? Con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín es el hecho simbólico, y lo que termina por darle en la torre es el desmoronamiento de la Unión Soviética, ¿no? Son dos hechos que normalmente vemos asociados, como si fueran una sola cadena. Pero lo que vamos a ver hoy es que, o sea, están vinculados, por supuesto. Lo que pasa es que el muro de Berlín es muy simbólico, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver una cosa, para que vean de lo que estoy hablando. Pero incluso sin la Alemania Oriental y sin la pérdida de varios países comunistas de la Europa del Este, todavía hubo una Unión Soviética. El punto es que cuando la Unión Soviética desaparece es que ya no tiene razón de ser la Guerra Fría, ¿no? Porque la Guerra Fría es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? En una lucha ideológica, dijimos, por el control, al principio decíamos del mundo, y al final nos dimos cuenta que más bien era por el mantenimiento de sus zonas de influencia. Pero pues se acaba esto, ¿no? Se acaba el contrincante, y ¿qué queda? Esa es un poco la manera que acaba la Guerra Fría. Pero a ver, eso vamos a dedicarnos. Bueno, aquí en esta fotografía, fíjense cómo esto va a ser muy simbólico, ¿no? Cuando vimos la década de las crisis, vimos que, de hecho, abrimos, ¿se acuerdan? ¿No? Y si no, pueden verlo, porque está la presentación arriba. Era un plano de la ciudad de Nueva York con las Torres Gemelas construyéndose. Aquí, para hablar del fin de la Guerra Fría, es esta imagen increíble de George Bush papá, ¿no? Presidente del 90 al 94. Ronald Reagan, que es el señor que está en medio. Y a la derecha, Mikhail Gorbachev, el secretario del Partido Comunista y presidente del Soviet Supremo Soviético, ¿no? Entonces, esta es una cumbre de Estados Unidos, Unión Soviética. Y con las Torres Gemelas de fondo, ¿no? Vamos a ver, porque claro, una manera de hablar del simbolismo es, digamos, a las Torres Gemelas les toca ver ¿no? El inicio del fin de la Guerra Fría, y con las Torres Gemelas acaba también un periodo, ¿no? Pero ya nos tomará una o dos clases llegar ahí. Bueno, básicamente, ¿qué vamos a ver? Primero,
el desmoronamiento del bloque comunista, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Luego, aquí hay una pregunta que vamos a revisar, por supuesto. ¿Hay un ascenso de Estados Unidos? ¿O en realidad lo que sucede es que pues, ya no tienen con quién pelearse? O sea, la pregunta que nos deberíamos hacer todo el tiempo es si Estados Unidos ganó la Guerra Fría o la Unión Soviética perdió la Guerra Fría. Y son cosas diferentes. Porque si decimos que Estados Unidos ganó la Guerra Fría, estaríamos diciendo, ¿no?, que fue superior en un montón de frentes. Se puede cuestionar, ¿eh? Mucho. Eh, o si la Unión Soviética perdió porque más bien no pudo consolidar los cambios. Y parece que la respuesta correcta es lo segundo. A principios de los 90 la gente decía que no, que era Estados Unidos, que era, ¿no? Se había convertido en el gran líder del mundo, ¿no? Y ahí hay una serie de historiadores y expertos en relaciones internacionales que hablan de esto. Vamos a hablar de eso la siguiente semana, que veamos qué pasa en los 90. Pero bueno, al menos para que quede la duda ahí. Y bueno, y luego qué pasa con el resto del mundo, ¿verdad? Porque siempre que hablamos del fin de la Guerra Fría, parece que todo se resolvió con esto, ¿no? El desmoronamiento del muro de Berlín que tenemos aquí, o con la desintegración de la Unión Soviética. Pero pues parece que hay más, ¿no? O sea, el mundo, ¿qué le pasó a América Latina, al sureste de Asia, ¿no? China, ¿dónde estaba? ¿O por qué no era importante? Okay. Bueno, vamos a ver, como siempre, un pequeño video para hablar sobre el asunto del muro de Berlín.
No, a ver, este es importante. Y creo que por eso el video estaba bueno, producido por la Gaceta UNAM. Em, a ver, es un hecho muy específico. El muro existe ahí, ¿no? Para hacer una división entre el Berlín controlado por la Unión Soviética, bueno, por la Europa Oriental, perdónenme, y por la Europa Occidental. Em, claro, la Alemania Oriental había sido un estado bastante sometido a la Unión Soviética. Yo creo que de todos los estados que, digamos, caían bajo la órbita del control soviético, sobre el que más control tenía la Unión Soviética era sobre la Alemania Oriental. Y eso porque su formación se le debe básicamente, ¿no?, al reparto de guerra que hicieron del territorio, acuérdense, ¿no? O sea, Europa Oriental es ese bloque que le tocó a la Unión Soviética administrar después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se constituyen, digamos, cuando se liberan estas zonas de la ocupación militar, la Unión Soviética, por supuesto, presiona para que en su zona de influencia el inexistente Partido Comunista, porque no existía porque los nazis habían acabado con los comunistas en Alemania, tomar el poder, ¿no? Entonces, básicamente, el Partido Comunista de la República Democrática Alemana, de la República Oriental o Comunista, pues se lo inventaron los soviéticos estando ahí, ¿no? Armaron algunas personas y así. Entonces dependían de su control de lo que recibían de la Unión Soviética, ¿no? Entonces están supeditados política y militarmente a la Unión Soviética. Por eso es tan simbólico. Durante años el punto estaba o estribaba en que justo en el Berlín, ¿no?, de la Guerra Fría, aunque era una ciudad que estaba físicamente del lado de los países comunistas, ¿no? Berlín está en la sección oriental de Alemania. Acuérdense, la mitad de Berlín le correspondía a Alemania Occidental y la otra mitad de Berlín le correspondía a Alemania Oriental. O sea, había un pedacito de Occidente rodeado de territorio del bloque comunista. Eso le daba a Berlín una característica única para ser un país, una ciudad trampolín. Porque si brincabas al lado occidental, podías fácilmente de ahí escapar a cualquier otro país de la órbita occidental, ¿no? O sea, volar a la Alemania occidental y de ahí desplazarte. Es por eso que se cierran los vuelos, ¿no? Esto explica aquí el video. En los 60 hay los soviéticos bloquean los vuelos de Occidente, ¿no? Y entonces hace más difícil las cosas. Como hay que distender un poco las relaciones, ¿no? Acuérdense que Khrushchev al final del día se da cuenta que no conviene, ¿no?, agarrarse a bombazos atómicos con los estadounidenses y decide un poco enfriar las cosas. Ahora, ¿qué gana enfriando las cosas? Cuando se da cuenta que no puede hacer otra cosa, solo pone un muro. Y hay reglas muy específicas para que los habitantes de cualquier país del bloque socialista, no solo los alemanes orientales, pero a ellos les toca más cerca, puedan pasar al otro lado. Familias enteras se dividen, ¿no?, con la construcción del muro. Pero más vieron, el muro se construye en la madrugada del 13 de noviembre del 61. Revisamos bien la fecha, ¿no? El punto es que se construye sobre la madrugada. O sea, pues un día te quedaste a dormir en casa de tus papás, ¿no? Y dejaste a los hijos en el otro lado de la ciudad, pues ¿qué crees? Se acabó, ¿no? Ya no pueden pasar. Los cruces son muy controlados. El gobierno de Europa Oriental, de Alemania Oriental, no autorizó tantos cruces al año, ¿no? Les digo, familias no se dejan de ver. En fin, es una situación medio trágica. A ver, claro, hay alguna serie de cosas, pues, que no dice el video tal cual, pero que vamos a revisar en la clase, que hacen importante, o que hacen más bien posible este asunto de la caída del muro. Ya había en Europa Oriental, o sea, en varios países, no solo en la Unión Soviética, sino en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en varios de los países, ya había varios movimientos que estaban buscando reformar las cosas, ¿no? Al estilo de los reformadores de Praga que vimos, ¿no? De la Primera de Praga.
Es decir, no desaparecer el comunismo como tal, sino hacerle algunas reformas. Em, entonces, eh, hay protestas que están exigiendo, ¿no? Que el gobierno de Alemania Oriental sea cada vez más abierto, ¿no? La palabra es apertura, entonces vamos a ver por qué es apertura. Y entre la apertura, las medidas de la apertura, se encuentre, ¿no? Liberar los permisos para poder visitar a las familias en Europa, eh, perdón, en Alemania Occidental, especialmente en el Berlín Occidental. Eh, las protestas comienzan a ser cada vez más grandes, ¿no? Y esa es una cosa que resulta impresionante. Cómo los, cómo los gobiernos comunistas, ¿no? Que se habían asentado en el poder gracias a las intervenciones militares, ¿no? Ya platicamos, ¿no? Que la Unión Soviética estuvo ahí y llevó al Ejército Rojo para liberarlos de los nazis y luego se, se instauraron los gobiernos comunistas. Eh, Había sido por la fuerza como habían llegado, ¿no? Y entonces la perspectiva en muchos lugares, sobre todo los estudiosos, los académicos estadounidenses y los estrategas soviéticos, fíjense en qué nivel, lo que decían es que probablemente la manera en la que los regímenes comunistas fueran a terminar en Europa tenía que ser por otro movimiento armado, porque la forma en la que se habían constituido era por un movimiento armado, ¿no? Entonces todo el mundo monitoreaba en qué momento, ¿no? Alguien organizaba así milicias para eso. Que por supuesto los soviéticos tenían mucho control sobre la distribución de armamento, ¿no? Los sistemas de espionaje, uno de los mejores sistemas de espionaje soviético, ¿no? La KGB, que ya vimos, ¿no? Em, Tiene ese trabajo, estarse enterando, ¿no? Porque, o sea, en la lógica es que va a haber un levantamiento armado y ese levantamiento armado es el que va a derribar a los gobiernos comunistas de Europa. Y no fue un movimiento armado, de hecho, fueron las protestas de la gente, ¿no? Y los gobiernos comunistas que no supieron qué hacer ante semejantes niveles de protesta, o sea, huelgas, ¿no? Te detienen el aparato ferroviario, este, la televisión estatal o la radio estatal deja de transmitir las noticias oficiales